Bien, hermanos, la lectura la vamos a hacer juntos. La palabra de Dios dice así: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los valerosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Pueden tomar sus lugares, hermanos. Sé que probablemente son pocos versículos y nos quedamos con ganas de leer más, pero no se preocupen, dentro de 8 días continuamos. Y es muy interesante lo que podemos encontrar en este par de versículos que van a llevarnos a definir el tema el día de hoy. Por ello no vale la pena pelear. Digo, si es que de entrada podríamos definir qué es lo que vale la pena pelear y qué es lo que vale la pena discutir. No sé cuántos, por ejemplo, hemos puesto atención en nuestros himnarios. Justo el himno que acabamos de entonar previo, que no caiga la fe, es un himno relativamente muy reciente, siglo XX, es de los contemporáneos que tenemos, pero que llama la atención que el himno que nosotros ahorita acabamos de entonar, en realidad es un himno de protesta, un himno que se escribió en Venezuela por todas las situaciones, y no voy a hablar de política, no es mi fin hablar de esto, y mucho menos emitir un juicio de un país al que desconozco salvo por las noticias. Pero la iglesia que está en Venezuela particularmente está enfrentando una lucha distinta a la nuestra. Ellos tienen que lidiar con otro tipo de problemas a los que probablemente nosotros como cristianos en México particularmente ni siquiera imaginamos pelear en algún momento por defender nuestra fe, por manifestar lo que nosotros creemos, por alcanzar a otras personas, por hablar del reino de nuestro Dios con una total libertad. De tal manera que todas estas experiencias que vamos nosotros adquiriendo a lo largo de la vida nos pueden llevar a reflexionar en esa estrofa, ¿no? ¿Qué implica que en algún momento pierdas las ganas de luchar? ¿Qué implica que en algún momento como padre puedas perder la esperanza de que tus hijos puedan tener un futuro? Que puedan tener siquiera lo básico en alimentación, en educación, en la oportunidad de un trabajo. Ya no hablemos de encontrar la pareja perfecta, ya no hablemos de terminar una carrera, ya no hablemos de crecer y poder forjar su propia familia. Hablamos de elementos básicos en los cuales como cristianos a veces quienes tenemos esa oportunidad damos por sentado y restamos valor a lo que realmente el Señor nos llama la atención. Y dedicamos tiempo a otras cosas, dedicamos tiempo a otro tipo de circunstancias. Una de las recomendaciones que en algún momento alguien nos hacía dentro del presbiterio en el que estamos nosotros es: pensemos en lo que pasa realmente en las iglesias, más allá si estamos de acuerdo cómo hacen las cosas, más allá si estamos o no de acuerdo sobre lo que podemos invertir o no, más allá de muchas otras cosas. Realmente construir un proyecto que pueda ayudarnos a crecer en lo individual, pero también como iglesia. De eso trata ese himno, y por eso lo hemos elegido para este domingo en particular, y justo con dos versículos muy pequeños, dos versículos que tal vez no tienen, diríamos algunos, el glamour de otros tantos que hemos encontrado en Proverbios, tal vez una reflexión muy profunda que nos deje pensando durante algún tiempo, pero sí en estos elementos sobre los cuales el Señor busca que tengamos los pies en la tierra, pero que sobre todo reconozcamos para qué nos ha colocado el Señor en este mundo y en este tiempo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el gran amor que tú nos tienes. Bendito Padre y Señor Celestial, queremos suplicarte que en esta tarde tú hables a nuestros corazones. Que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones. Que podamos nosotros estar atentos a lo que tienes para nosotros en esta hora.
y que podamos concentrarnos únicamente en lo que tú nos dices, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Comienza en este mismo sentido de lo que venimos hablando en la introducción hace un momento. El versículo 21 a darle sentido a la razón de ser de la fe de un cristiano en nuestros tiempos. Dice el versículo 21 en su primera parte: teme a Jehová, hijo mío, y el rey. Hemos hablado a lo largo de nuestra experiencia, nuestro recorrido por Proverbios, de lo que implica tener temor del Señor, de lo que implica estar conscientes del peso de nuestras palabras, del peso de nuestras acciones, de lo delicado que puede resultar a veces dejar de hacer algo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer como personas. Si pensamos nosotros en este sentido, lo que hoy implicaría para ti, para mí, para nosotros tener temor del Señor, implicará que pensemos en las cosas que construyen y edifican nuestra vida. Pero más allá de esto, de lo que ya hemos hablado, hoy quiero que pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en el mandato de la Gran Comisión. Un mandato que tenemos presentes, versículos que sabemos de memoria, o por lo menos los tenemos presentes acerca de esa ordenanza que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. Y estipula además dentro de ese mandato que nuestra predicación, el hablar, el discurso de nosotros, tiene que ser a toda criatura, tiene que ser a todas las personas. Y más allá de llevar a cumplir el mandato del bautismo para todos aquellos que rinden su vida al Señor como muestra el bautismo de ese testimonio de fe, la segunda parte de ese mandamiento implica que también debemos enseñarles a guardar todas las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y ese es como dirían por ahí, ese es el meollo del asunto. Eso es lo que importa. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué vamos a enseñar a las personas? ¿De qué les vamos a hablar? Sí, el mandato es predicar el Evangelio. Empecemos por ese punto. ¿Qué es el Evangelio en realidad para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? Y justo de ello hablábamos en la mañana un poco y hablábamos en el transcurso del día. Lo que representa para ti, para mí como iglesia, como hijos de Dios, como seguidores de Dios, estar en este mundo como hijos de Dios. Tener un actuar similar al de Jesucristo, tener una convicción similar a la del Hijo de Dios y entender que el Señor nos ha puesto para ser la sal y luz de este mundo. Todo esto engloba y sale del temer a Jehová. ¿Por qué? Porque si yo tengo temor a su nombre, voy a estar consciente en mi vida de aquellas cosas que me acercan a Dios. Y no hablo de ir a una reunión de oración. No hablo de estar congregado los domingos. No hablo de asistir a las actividades. Diría alguien por ahí, eso va de default tanto como para poder vivir y respirar. Esas son actividades que si somos hijos de Dios de manera inherente tenemos que hacer. Entonces, eso no me va a estar acercando a Dios. ¿Qué implica tener temor del Señor? Implica tenerle presente en nuestras acciones, implica aprender a escuchar lo que Él nos dice y poner en práctica el mandato. ¿De qué manera podemos demostrarle al mundo? ¿De qué manera podemos demostrarle al prójimo que le amamos si no tenemos un contacto con el prójimo? ¿De qué manera podemos amar a los demás de manera incondicional si seleccionamos a quién amar? Si seleccionamos a quién ayudar. Si seleccionamos a quién acercarnos. Tener temor del Señor va a implicar también
un cuidado sobre lo que alimenta nuestra vida, lo que alimenta nuestro espíritu en todo tiempo y en todo momento. En la mañana hablábamos un poco acerca de una clase de autoestima fuera de nuestra lógica. Porque hoy la autoestima, el concepto de autoestima es el valor que nos damos nosotros, es el valor de lo que defendemos nosotros y el no permitir que nada ose atentar contra nosotros, contra nuestra autonomía, contra nuestra identidad, contra lo que somos. Si hay algo que nos afecta mucho es que alguien atente contra lo que soy. No me pueden decir cómo vestirme, no me pueden decir cómo peinarme, no me pueden decir qué tipo de música escuchar, no me pueden decir a qué lugares frecuentar, no me pueden decir con quién hablar o con quién no hablar. ¿Por qué? Porque eso es mío, es mi identidad, es mi decisión. Esos son los argumentos que utilizamos. Lo interesante dentro de todo esto, amados hermanos, es poder identificar o tener con claridad la idea de cuál es nuestra verdadera identidad, para entender que hay ciertas cosas en la vida por las que no vale la pena pelear, por las que no vale la pena ni siquiera discutir con nadie. Un fenómeno que se ha dado recientemente en el cristianismo es que de pronto queremos ser los abogados de Dios. Nos preocupa que se ofenda su nombre. Nos preocupa que se digan cosas negativas de la Escritura. Nos preocupa tantas cosas. No estoy diciendo que no sea importante eso y que podemos pasar por alto esas circunstancias. Pero el Señor nos mandó a predicar su evangelio. El Señor nos mandó a hablar de lo que Él hizo. Y sabes que el evangelio sí abarca el amor, sí abarca el perdón, sí abarca la misericordia. Pero el evangelio también abarca la justicia. Pero el evangelio también abarca la obediencia. El evangelio también abarca el compromiso, la fidelidad, la lealtad al Dios Todopoderoso. Eso es temer a Jehová. Cuando nos preocupa más ofender su nombre con nuestras acciones que lo que puedan hacer otros. Cuando nos debe preocupar más lo que nosotros dejamos de hacer que lo que dejan de hacer los demás. Otra de las cosas que recomienda el autor dentro de esta circunstancia es: teme a Jehová, pero también ¿a quién? Según el versículo 21, hermanos. Al rey. Estoy seguro que si el hijo de esta persona a quien estaba hablando el autor de Proverbios fuera mexicano, le hubiera contestado sí, pero ¿qué pasa si el rey es corrupto? ¿Qué pasa si el rey es deshonesto? ¿Qué pasa si el rey no hace lo correcto, no tiene temor del Señor? Aquí podemos nosotros entender entonces también que lo que está hablando el autor en esa traducción de temor, en México tenemos un problema. El temor lo asociamos más al sinónimo del miedo. Pero el concepto del autor en Proverbios y a lo largo de toda la Escritura, cuando hablamos del temor al Señor, hablamos de ese respeto, hablamos de esa reverencia, hablamos de esa honra a nuestro Dios. Es curioso que el autor de Proverbios, justamente en el momento en que se encuentra, o por lo menos en los que se cree que fue escrito este libro, Israel ya ha pasado por todo, desde reyes extraordinarios como David, como Salomón, la mayor parte de su vida, excepto la parte final, como Josías, como Josafat, como Ezequías, de los reyes más renombrados o más o menos por ahí regulares, diría alguien por ahí, hasta reyes como Acab, como Jeroboam,
como Roboam, que fueron reyes terribles, que pervirtieron al pueblo, que hicieron un gran daño a la nación. Es decir, todo esto ya pasó, no lo escribe el autor cuando está David en el reino. Hubiese sido muy sencillo decir, bueno, sí, pues era David, pero no le tocó vivir el reinado de Roboam, el que divide el reino, el que decide escuchar más a los jóvenes que a los adultos, el que decide ignorar la voz de Dios, ¿no? Y de pronto no sé si les ha pasado, me he encontrado con que de pronto en mis tiempos no era así, ¿no? Y decíamos, y no te tocó vivir esto, y no te tocó vivir lo otro. No, no es un comparativo de tiempos. El autor de Proverbios lo escribe cuando ya vio todo esto. Y a pesar de todo, él dice, teme, respeta al rey. Mismo concepto que va a tener Pablo más adelante, cuando él plantea de respetar y obedecer a las autoridades. Y si hoy creemos que en nuestro país la cosa está mal, volteen a ver a la Roma del primer siglo. Pablo estaba diciendo incluso que respetaran al emperador. ¿Por qué razón? Por una razón sencilla de ser ingenuos, de ser dejados. Iba a decir otra palabra, pero iba a sonar muy fuerte. No. Sino por la integridad de nuestro corazón, por entender a quién pertenecemos nosotros y a quién representamos nosotros. Somos hijos de Dios. De tal manera que nuestra opinión sobre cualquier cosa, hasta de deportes, de espectáculos, y ya no digo más, porque eso ya es otra cosa, debe transmitir una coherencia del lenguaje y del espíritu que habita en nosotros. Eso es tener temor del Señor. Y complementa en este versículo 21, no te entremetas con los veleidosos. No te entremetas con los que les gusta pelearse por todo. Y cualquiera dirá, bueno, pero es que no vamos a dejar que se salga con la suya. Lo que diría Jesús y lo que diría Dios, ¿y quién te puso a ti por juez? ¿Quién crees que va a dejar que se salga con la suya si está haciendo algo que deshonra el nombre del Dios Todopoderoso? ¿Recuerdan ustedes el diálogo de David con Goliat? ¿Recuerdan cómo David se enoja, se enciende en ira porque Goliat estaba ofendiendo a Israel? Y en la pelea, David, lejos de hacer eso, dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, al Dios al que tú ofendiste. Misma sensación tuvo Samuel cuando le dicen, queremos un rey, y Samuel se indigna porque le pidieron un rey. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? A ver, Samuel, tranquilo, no te están desechando a ti. Me están desechando a mí. Pero ¿sabes qué? Tranquilo. Hazles caso. Ponles un rey. Pero adviérteles. Háblales lo que va a pasar. Dios tuvo la autoridad, o tiene la autoridad, por supuesto, y Samuel era una figura pública importante y tenía la autoridad para decirle al pueblo, están locos. Y sin embargo, Dios le dijo, déjalos, pero advierte, no te quedes callado. Pablo le recomienda a Timoteo, a un joven, y quiero imaginar por qué. No discutas por cosas sin sentido. No te metas en aquellos que discuten sobre genealogías y fábulas interminables. Ignora eso. Preocúpate por lo importante, preocúpate por honrar a Dios, preocúpate por tener temor del Señor y apártate de las personas conflictivas.
Céntrate en el Evangelio. No está diciendo que discriminemos ni rechacemos a nadie. Simplemente está diciendo no hagamos lo que los demás hacen cuando no está Cristo en su corazón. Cuando se han olvidado de que el dueño, el creador de todo es Dios. Que nosotros solo somos administradores de una casa que Él nos prestó, de un hogar que Él nos permitió tener y sobre el cual vamos a rendir cuentas. Por supuesto, evidentemente. Y la razón para evitar esto viene en el versículo 22 y con ello me dirijo al final. Ven ustedes lo que dice el versículo 22. Porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? De pronto la frase me sonó atractiva cuando dijo, porque el quebrantamiento vendrá de repente. ¿Qué dices? Va a caer por su propio peso. Y eso como que de repente nos dibuja una sonrisa, ¿no? Pero el mensaje para nosotros es lo siguiente. Y el quebrantamiento de ambos, es decir, ya nos metió en el asunto, ¿a quién va a beneficiar? Como diríamos por ahí, para pelear se necesitan dos. Ya tres es un pleito más grande. Quedémonos con dos. Además, Proverbios, ahí mismo, nos dice en el capítulo 15, versículo 1, se lo saben, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces el Señor nos está diciendo, y la recomendación del autor de Proverbios es, apártate de los problemas. No discutas, por eso no vale la pena pelear, porque cuando entramos en una discusión con una persona, por el tema que sea, terminamos lastimando y lastimándonos también, y de pronto, por algo tan pequeño o insignificante, rompemos relaciones, dañamos relaciones por algo que se pudo haber evitado. Personas que se dejan de hablar porque apoyan distintos colores, van a equipos diferentes porque tienen visiones diferentes. Y el Señor dijo, no te llamé a discutir, te llamé a proclamar mi evangelio. Tampoco nos llamó a demostrarles a todos los demás que están equivocados. Nos llamó a hablar del evangelio. La palabra de Dios es la que evidencia cuando uno no está haciendo lo correcto. Y el cristiano le debe fidelidad a la Escritura, le debe fidelidad a Dios, y el verdadero temor está en hacer su voluntad. El conocer qué es lo que quiere y demanda de nuestro Dios. Y esa pregunta que siempre debe estar presente es, ¿y qué haría Jesús en mi lugar? Cuando te ofenden, cuando te dicen algo que no te gusta, ¿qué respondería Jesús? Cuando alguien te pide ayuda, cuando alguien te pide un consejo, ¿qué respondería Jesús? Eso nos llevará, hermanos y hermanas, a tomar mejores decisiones, a elegir con sabiduría nuestras palabras, a poder transmitir la verdad de un evangelio que no puede ser ni modificado ni alterado por la visión de nadie. El evangelio incluye amar al prójimo en las condiciones que sea. El evangelio incluye serle fiel a Dios en toda circunstancia. El evangelio incluye también ser obedientes, ser respetuosos en todo momento, lo sean o no contigo. El evangelio también incluye el servicio a todos, te ayuden, te correspondan o no te correspondan. El evangelio incluye amar al prójimo, a todas aquellas personas, bendecir en lugar de maldecir, ayudar en vez de negar, aceptar en vez de excluir o rechazar. Eso también es el evangelio. Eso representa tener temor de Dios cuando lo que tú haces cuenta con el sello y el respaldo de Dios en tu vida. Oremos.
Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Padre bondadoso, de estar en tu casa. Queremos rogarte que dirijas nuestros corazones, nuestros pensamientos, y gracias por permitirnos estar hoy alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiere Jesús que yo brille cual rayo de alba luz, en medio de las tinieblas reflejaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Quiere Jesús que yo muestre a todos su bondad, para que el mundo contemple mi gran felicidad. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. A mi Jesús yo le pido, me libre del pecar, y al reflejar sus bondades, así podré brillar. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Yo brillaré en las tinieblas, cual rayo de alba luz, como brillo aquí en el mundo, mi Salvador Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. La palabra de Dios dice en el Salmo 20, versículo 3, de la siguiente manera: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hermanos, hagamos memoria y recordemos que el Señor merece la parte que Él nos pide, la parte que a Él le corresponde. Así que apartemos de la manera más debida nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy.
les invito a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, gracias porque nos bendices, gracias, Padre, por la lluvia, gracias por las ofrendas que se acaban de recolectar, Señor, gracias también por los trabajos que nos concedes, Padre, a mí y a mis hermanos. Queremos pedirte, Padre, especialmente por las ofrendas que se acaban de recoger en esta tarde, Señor. Pedimos que tú las bendigas, Señor, que las multipliques y que se usen solamente para tu obra. Por Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como cada domingo es hermoso reunirnos, estar todos juntos, saludarnos, estrechar nuestra mano y abrazarnos. Es una bendición poder contar con su asistencia el día de hoy y seamos todos bienvenidos. Cantemos el siguiente himno con mucho júbilo y con mucha emoción de estar reunidos. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Dios siga siendo con todos y cada uno de nosotros. Dice el Señor en su palabra en el Evangelio según Juan capítulo 15, versículos 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y miren qué bendición tan grande de verdad Dios nos da de considerarnos sus amigos. El creador del universo, aquel que nos ha dado la vida, aquel que ha formado y creado todo cuanto vemos, nos dice amigos. Pero una de las cosas que implica la amistad es brindarnos por el otro, es amar a nuestro prójimo. Así que aprovecha esta semana que el Señor nos concede y asegúrate de que el prójimo sepa que le amas. Y para amar y demostrarle amor al prójimo no necesitas decírselo. Las palabras son muy fáciles de decir. Decirle a alguien te amo es muy sencillo, es muy fácil. Pero demostrarlo implica ir más allá de lo que incluso muchos esperarían en el trato, en la atención, en el cuidado. Así que asegurémonos, hermanos, de cumplir este mandamiento que el Señor nos ha dado de amarnos los unos a los otros y así hacer la voluntad de nuestro Dios.
invitó a la iglesia a estar de pie y demos gracias al Señor por esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Queremos rogarte, bendito Padre y Señor Celestial, que seas en el corazón de tu iglesia. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de cantar, de descansar en ti en nuestras oraciones, de escucharte hablar. Y te pedimos que seas con nosotros en todo momento. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de nuestro Dios Padre Todopoderoso y que la comunión de su Santo y Divino Espíritu nos guíe y acompañe en todo tiempo y momento hasta llegar a su presencia. Amén. Padre, protégenos salir de nuevo a nuestro hogar. Poder y gracia danos tú para servir y amar, a obedecer tu santa ley. Ayúdanos, Señor, para poder seguir en pos de Cristo nuestro Rey. Amén. Bien, muy rápido los avisos que hemos escuchado básicamente en la mañana siguen siendo los mismos. Les recordamos de manera principal tener en oración nuestra actividad de este próximo sábado a las sábado 29 a las 7:30. Ya iba a cambiar la hora y el día. Sábado 29 a las 7:30, esta conferencia para padres e hijos, hermanos, papás, todos aquellos que tengamos que ver con un niño, con un adolescente, más con los adolescentes, perdón chicos, pero les invitamos a estar presentes. Será una conferencia, y también los jóvenes, no dirán por ahí no cantan tan mal las rancheras, pero les esperamos también a que nos acompañen en esta actividad que tendremos, esta conferencia, este próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Si tenemos invitados, traigamos invitados, invitemos a todos aquellos que sepamos que tienen hijos. Nunca está de más un consejo, nunca está de más un tip, nunca está de más una enseñanza, y mucho más si tiene de fondo y un complemento la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante. Así que les pedimos tener en cuenta esta actividad para el próximo sábado, y les seguimos animando a asistir a todas nuestras actividades. Recuerden, los martes tenemos nuestro estudio de Facebook a las 8 de la noche. Les animamos a asistir, a compartir el enlace para que podamos llegar a más personas. Y finalmente también nuestra actividad como Sociedad Femenil, miércoles 5:30 de la tarde. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga, hermanos.